Hablabas de la inflación, Marcelo, y por supuesto este es el gran tema que está preocupando naturalmente al equipo económico y particularmente al Banco Central. Recomiendo una nota muy buena de la colega Virginia Porcela, hoy que está publicada en el portal de Infobae, porque bueno, aparentemente ya el Banco Central está teniendo alguna información, se supone que es una de las entidades obviamente que mejor información tiene sobre el futuro inflacionario, y se habla, Marcelo, de un piso de inflación para el mes de marzo entre 3,5 y 3,6%, piso. Recordemos que las consultoras privadas están alrededor de 4%, con lo cual estaríamos en una inflación de 11-12% en el primer trimestre, que por supuesto, bueno, impediría en los hechos que se cumpla el pronóstico famoso del 29% del presupuesto. Sí. De hecho, ayer, por ejemplo, vos fijate que el gobierno salió a colocar deuda, está colocando deuda en pesos, se puede financiar para que no sea todo emisión monetaria, pero finalmente es la misma emisión que termina en las cuentas de los bancos y bueno, y allí termina eso financiando también al gobierno a través de la colocación de bonos. La verdad que es una bola de nieve de, ya no te diría un tsunami de pesos, es impresionante. El stock de letras que hay en el Banco Central por la emisión, digamos, por la multimillonaria emisión monetaria que hubo que hacer el año pasado y que no sabemos si este año veremos cómo juega obviamente la pandemia, las cuarentenas. En el gobierno, por supuesto, aseguran que no hay ningún margen para una emisión de 200.000 millones de pesos por mes como fue el año pasado. Es cierto que los primeros 2 meses del año el equilibrio fiscal fue un poco mejor, sobre todo por la caída de los gastos, naturalmente, en sueldos y jubilaciones. Ahí está el ajuste que no se quiere blanquear con el fondo, obviamente está en que el gobierno recauda con una inflación al 40 y paga salarios al 20. Eso es lo que ha pasado básicamente en enero y en febrero, pero eso se terminó en marzo y vuelvo a repetirte, Marcelo, el stock de letras, el stock del ELIC, que se le cuestionaba obviamente a la administración Macri, hoy es el triple. Hoy hay por supuesto el dólar también vale el triple. Para entenderlo, ¿por qué el stock de letras es el triple? Y porque el precio del dólar en lugar de ser 50 es 150 o 140. Sí. Y ahí se explica esta bola de nieve que por ahora por supuesto está controlada, pero que siempre representa un problema de expectativas en términos de inflación futura, en términos de devaluación futura. ¿Y qué pasó? Bueno, ayer el gobierno salió a buscar plata al mercado, el mercado le dijo cómo no, pero le cobró 39% de tasa de interés en pesos. Es decir, el gobierno está consiguiendo fondos al 39% en pesos y eso también te marca de alguna manera la expectativa inflacionaria que hay justamente para los próximos meses. Obviamente se va a intentar seguir presionando a las empresas, seguir apretando sobre todo a los sectores de productos de consumo masivo, alimentación, higiene, tocador, productos de limpieza, pero la verdad, Marcelo, es que la inflación está viajando, como bien decía Enrique Seguas temprano, a un ritmo de 3-4% mensual, y ahí está el principal factor incluso de preocupación política, Decíamos temprano, faltan 5 o 7 meses para las elecciones, los números de las encuestas están diciendo que el gobierno no llegaría a lograr el 40% de los votos a nivel nacional y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, la presencia tan importante de Cristina, según los especialistas, muestra que hoy en definitiva, bueno, los únicos que volverían a votar a Alberto Fernández son los que están con Cristina, es decir, la máscara que se pudo armar en el año electoral del 2019 no se sabe si estaría disponible en este año. Yendo a algunas cuestiones también complicadas en materia de financiamiento, bueno, por supuesto, el ministro Martín Guzmán, después de su periplo por Estados Unidos, aparentemente se embarca para Europa. Recordemos que Argentina tiene un vencimiento con el Club de París, que son los estados, digamos,
Es decir, es el mundo capitalista del cual la Argentina se está alejando. El Club de París, el Fondo Monetario, en definitiva, es Europa y Estados Unidos. Allí Argentina tiene una deuda refinanciada por Axel Kicillof. Fíjate vos, Sí, claro. lo que tiene que pagar ahora Argentina es un compromiso que firmó Axel Kicillof. El Club de París puede refinanciar naturalmente sus compromisos, o en todo caso sus acreencias, siempre y cuando haya un acuerdo con el fondo. Hasta ahora siempre fue así. El Club de París lo que le pide a los países es que haya un acuerdo con el fondo y con eso puede refinanciar. ¿Cómo va a ser la Argentina para no defoltear al Club de París sin tener un acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, eso es un misterio que por ahora no está revelado, ¿no? Y la Argentina está coqueteando con el default en un mal momento. Lo mencionaste temprano, Marcelo, y vale la pena. La información está hoy publicada en los diarios. Ayer hubo un revés judicial importante para la Argentina en el famoso juzgado de Nueva York, donde todos los acreedores de Argentina, por una cosa o por la otra, terminan acudiendo, obviamente para cobrar sus créditos. De hecho, hay un problema con la provincia de Buenos Aires que puede terminar ventilado en este mismo juzgado. ¿Y por qué es importante lo de ayer? Porque en el fallo de la jueza Loreta Presca se menciona que Argentina operó de mala fe. Y esa palabrita mala fe es un problema serio en materia financiera, por lo menos en los juzgados norteamericanos. ¿Qué es lo que se le cuestiona a la Argentina? Bueno, que en el año 2014 no le pagó a los inversores lo que debería haberle pagado por el cupón PBI, y teóricamente no le pagó, dicen los que protestan, porque se manipuló el índice justamente de crecimiento, así como se manipulaba el INDEC para mostrar una inflación más baja. También apareció en ese momento, en el 2013, la sospecha de que se manipulaba el INDEC para mostrar un crecimiento más bajo y evitar el pago precisamente a los acreedores, en el momento que obviamente Axel Kicillof y Cristina Kirchner en el 2013, recordemos, que tomaron la decisión política de ir a la famosa cuestión de la patria o buitres, tema que también está hoy muy vigente, porque también desde la provincia de Buenos Aires y con Cristina y Axel Kicillof se recomienda esa estrategia electoral, ir a la confrontación con el fondo, la confrontación con los acreedores, y así ir caminando hasta las elecciones, Marcelo. Así que complicado el panorama en un escenario con la inflación muy, muy lanzada y con una preocupación, bueno, sobre todo también en el Banco Central respecto de qué hacer con el dólar, ¿eh? El dólar en marzo se devaluó 2,3%, se había devaluado 3% en febrero y había sido 4% en enero. Así que el atraso cambiario, bueno, sigue vigente, Marcelo. Ok, gracias, Willy.